Los elementos que el Fondo Monetario Internacional analiza que pueden ser considerados como riesgosos para la República Dominicana están vinculados con la situación externa. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional señala que puede haber una desaceleración de la economía de los Estados Unidos que impacte desfavorablemente la economía dominicana. El Fondo Monetario Internacional indica en su informe del artículo 4 que una reducción de un punto de crecimiento pudiera reducir el crecimiento en la República Dominicana en 0,4. Eso es una relación que es más fuerte que la que nosotros hemos estimado, que es que por cada punto de crecimiento de la República Dominicana, de los Estados Unidos, la República Dominicana crece en 1,5. Pero esas son sus estimaciones, nosotros utilizamos las nuestras, y lo que significa esto es que sea 1,5 o 2,5 el impacto que tiene la reducción de un punto de los Estados Unidos, definitivamente, si a ellos les va mal, a nosotros nos va mal. Si a ellos les va bien, a nosotros nos va mejor. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que tenemos que estar preparados a lo que pudiera suceder con los Estados Unidos. De hecho, estas últimas decisiones de parte del presidente Trump con relación a China de colocarle aranceles, aumentarle las tasas a los productos que vienen de allí, decirle a las empresas que están en los Estados Unidos que se muevan hacia otro país, que no miren el mercado chino, que no dependan de China, que los Estados Unidos no necesita China. Esos mensajes, obviamente, que hace que uno pueda pronosticar cierta desaceleración en la actividad económica de los Estados Unidos, de China, que son las dos principales economías del mundo. Entonces, ante esa situación, República Dominicana se va a resentir. Viene un choque externo desde el punto de vista de la desaceleración de la economía, a menos que el presidente Trump y el presidente Xi se pongan de acuerdo y que pues, los Estados Unidos reciba de China lo que ellos quieren en términos de acceso a ese mercado, en términos de respeto a lo que es su propiedad intelectual, y de esa forma entonces puedan, al ponerse de acuerdo, la economía volver a crecer. Mientras tanto, lo que se observa es una desaceleración de la economía de los Estados Unidos, y es peligroso porque hay una tendencia, hay una percepción de que viene una recesión en los Estados Unidos. Y si viene una recesión, y esto por el hecho de que la curva de rendimiento de los títulos se ha invertido, generalmente la curva tiene pendiente positiva porque a mayor plazo la tasa de interés tiene que ser mayor porque los títulos son más largos, usted no sabe lo que puede pasar en el futuro, y si usted está prestando sus recursos al adquirir esos títulos del Tesoro de los Estados Unidos a un mayor plazo, pues es lógico que le tengan que pagar más dinero. Entonces la curva es generalmente positiva, pero lo que ha sucedido es que la curva se ha puesto con pendiente negativa, y ante esa situación lo que se prevé es que lo que pudiera suceder es una recesión. Eso es un pronosticador, digamos, o un predictor. Generalmente cuando usted ve una curva con pendiente, una curva de rendimiento o de tasas de interés con pendiente negativa, lo que se percibe, lo que se prevé es que viene una recesión en los Estados Unidos. Ante esa situación, República Dominicana tiene que prepararse. Ojalá que no suceda ese choque, pero si es un choque importante para la economía dominicana, y eso todavía es más importante para los próximos gobiernos, porque ese choque obviamente que se va a reflejar en la economía dominicana en los próximos meses. Si ocurre, por ejemplo, a final de este año o a inicio del año que viene, un proceso de recesión en la economía de los Estados Unidos, pues será después del segundo, digamos, trimestre o tercer trimestre del año 2020 que se comience a notar en la República Dominicana. Se va a notar por el lado de las remesas, se va a notar por el lado del turismo, se va a notar por las exportaciones zona franca, se va a notar por las exportaciones tradicionales, se va a notar por la entrada de inversión extranjera directa. Todo eso se retrae. Y si se retrae es un choque importante sobre la economía dominicana. Por eso, nuestra recomendación nuevamente, que el próximo gobierno que se va a iniciar a partir del 16 de agosto del año 2020 sea un gobierno que ejecute una política económica y social parecida a la del presidente Danilo Medina para amortiguar ese efecto. Tiene que mantener la política monetaria con credibilidad, eso es clave, la credibilidad de la política monetaria es clave. Ante un choque externo, lo que se ha demostrado es que cuando usted tiene un choque externo y tiene una política monetaria creíble, una política monetaria que dé confianza, unas autoridades monetarias que la gente lo perciba
como capaz de poder manejar una situación de crisis, entonces el tipo de cambio puede subir, pero su volatilidad se mantiene relativamente estable. Es decir, que no sube con un nerviosismo, no, sube, la tendencia quizás es mayor, quizás en vez de 4% se deprecia 5%, hasta 6%. La moneda, eso no mata a nadie, no hay ningún problema con eso. El problema es si sube y baja de una forma muy brusca y eso sí genera incertidumbre en los agentes económicos. Pero para eso tienen que mantener la política monetaria que permita la credibilidad. Y hablando de credibilidad, esto es muy sencillo. Fíjense lo siguiente, mire. Si usted toma desde los 80 lo que es la política monetaria y toma la tasa de inflación, esto usted lo puede hacer de una forma más sofisticada, pero le digo la tasa de inflación para tener una idea. Pero usted puede tomarlo la volatilidad de la inflación, la volatilidad del tipo de cambio o la volatilidad de la depreciación del tipo de cambio. Todo eso usted lo puede calcular. O sea, usted lo puede hacer, mis estudiantes, se lo enseño, mis estudiantes de economía matemática o de econometría, con los modelos, les puedo enseñar eso sin ningún tipo de problema. Pero usted simplemente dice, bueno, ¿cuál es la inflación desde inicio de los 80 hasta el año 2018, 2019? ¿Cuál es la inflación? Usted toma todos los diferentes gobiernos y toma las diferentes gobernaciones de Banco Central. Toma las diferentes gobernaciones. Y usted se va a dar cuenta de que una buena cantidad de esos años, en ese periodo, ha sido Héctor Valdés el gobernador del Banco Central. Héctor Valdés, el gobernador del Banco Central. Y usted toma la inflación promedio cuando no ha sido Héctor Valdés y toma la inflación promedio cuando ha sido Héctor Valdés. Cuando ha sido Héctor Valdés, la inflación promedio es de 5%, más o menos, 5%. Cuando toma los otros, ha sido 25% el promedio. Entonces, ahí hay obviamente una diferencia. Usted mira, bueno, pero ahí estuvo la crisis 2003-2004. Sácame esa crisis. Tómame entonces la del 90. Ah, pero ahí hubo una inflación de 80%. Ah, sí, pero ya tú la tienes que tomar. Entonces, fíjate ahí lo que sucedió a finales de los 80 con el presidente Balaguer. Se disparó, aumentó significativamente la tasa de inflación. Hubo otros periodos de incremento, 1994 aumentó también los precios, pero si nos vamos antes, el periodo 83, 84, variaciones importantes de la tasa de inflación. Si usted toma eso, 25% promedio versus 5%, ¿qué ha hecho Valdés? Que le ha dado esa credibilidad y que la gente confía y que tocó en una conferencia hace un par de años, donde yo la llamaba Mr. Credibility y usted me dice, ¿y por qué tú le llamas señor credibilidad a Héctor Valdés? Y lo cual cobra una gran importancia en medio de una coyuntura como la que puede suceder de una desaceleración de la economía a nivel mundial. Mire, ¿por qué yo le llamo señor credibilidad? Por lo siguiente, yo tomé y estimé un modelo econométrico donde yo tomaba la volatilidad de la depreciación o la volatilidad de la tasa de inflación, que es el grado de incertidumbre, y coloco lo que sería la estrategia que ha ejecutado Héctor Valdés a partir del año 2012 con relación a las metas de inflación, que es un sistema diferente a cómo se ejecutaba la política monetaria en los años 90 o a inicio de los 2000. Metas de inflación tiene un mecanismo donde se le manda un mensaje muy claro a los agentes económicos de cuál va a ser la inflación en un periodo determinado. Por ejemplo, en los últimos años a la inflación se le ha dicho que va a ser 4% más menos 1. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una inflación que va a quedar entre 3 y 5%. Y de hecho, en los últimos años ha quedado ligeramente por debajo. Yo tengo un amigo que es profesor de economía en el Reino Unido, de hecho ahora mismo está en China impartiendo docencia, que se llama José Sánchez Fun. Y siempre me dice, mira Jaime, pero tampoco es bueno que quede por debajo. Tampoco es bueno que quede por debajo la tasa de inflación. Tiene que quedar es en el rango. Y ha estado quedando debajo sistemáticamente. Entonces lo que habría que ver es si lo que significa esto es que debería bajar entonces la meta de inflación. Debería bajar y tomar en cuenta cuál es el impacto sobre la tasa de interés, tanto nominal, la tasa de interés en términos reales también. Porque obviamente si la tasa de inflación queda muy por debajo, dada la tasa de interés nominal, si esta no baja en la misma magnitud, estaría generándose una situación donde la tasa de interés real sea muy alta, y si la tasa de interés real es muy alta, pues tendríamos entonces una situación donde estaríamos quitándole fuerza al ritmo de crecimiento de la economía dominicana. Todo eso es algo muy técnico, pero es una discusión que está sobre la mesa. Mientras tanto, lo que sí le podemos decir es que el Banco Central, bajo la gobernación de Héctor Valdés y la ejecución de metas de inflación, ha logrado una tasa de inflación que ha estado incluso por debajo del límite inferior de la meta. Bien,
Pero no solamente eso, si en el modelo usted incluye entonces a la gobernación de Héctor Valdés como persona, cuando está él como gobernador del Banco Central, ¿qué sucede con la volatilidad de la tasa de inflación? ¿Qué pasa con la volatilidad del tipo de cambio o de la depreciación del tipo de cambio? Hay diferentes indicadores, pues también que se reduce. Y usted lo incluye y se ve claramente que cuando está la gobernación Héctor Valdés se reduce, lo cual implica que cobra una gran importancia en una situación, una coyuntura donde los Estados Unidos pudiera generar un proceso de recesión, tener a un gobernador en el Banco Central que ayude a manejar adecuadamente y que genere confianza, genere credibilidad en el Banco Central. Ese es un punto que también es importante tomarlo en consideración. Entonces, ¿qué se puede señalar? Que el Fondo Monetario Internacional está viendo algunos aspectos externos que pueden ser considerados como choques potenciales, es lo que ellos llaman el downside risk, el riesgo hacia la baja en términos económicos, y eso está vinculado con el sector externo y específicamente con los Estados Unidos por la gran relación que tenemos. El fondo también señala que el tema del precio de la energía también es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Si ellos en ese momento están pronosticando que los precios del barril de petróleo podían subir, pero si hay un proceso de recesión, pues es lógico que el precio no suba. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que alrededor del 30% de la energía que se estaba produciendo con fuel o diésel, pues va a ser desplazada a partir del año 2020 por la presencia de la central termoeléctrica Punta Catalina, lo cual va a producir esa electricidad mucho más barato y además con carbón, que tiene un precio que ahora mismo, en términos de millón de BTU, para generar ese kilovatio es menor, lo que significa un ahorro para el país en términos de divisas y además muchísimo menos volátil que lo que se ha estado observando en el precio del petróleo o sus derivados, lo cual refleja que vamos a tener, es verdad, cierto impacto en caso de que suba sobre la economía, pero va a ser menor el impacto que va a tener los movimientos de los precios internacionales de los combustibles, específicamente del petróleo y sus derivados, sobre la economía dominicana a partir de la entrada de la central termoeléctrica Punta Catalina. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.